Bueno, un saludo para todos los hermanos que están conectando en YouTube. Hermano Gilmar, por favor, nos lee nuevamente el Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mire lo que dice ahí. ¿Quién es sabio? Los que entienden. Y prudente los que ya pasaron de entenderlo, ahora que lo saben. ¿Ya? Lo saben. Y si lo saben, ¿qué posibilidad hay de la práctica del que sabe algo? De practicar eso que sabe. ¿Qué posibilidad tiene? Guardarlo. Casi todo el 100% tiene la posibilidad de practicarlo prudente. Entonces no se olviden esa parte. El sabio entiende. Y el prudente nace de ese sabio que ya lo sabe. Entonces ya es prudente. Porque si ya lo sabe, pues es prudente para hablar, es prudente para obrar, es prudente para predicar, es prudente para tratar a sus semejantes, para tratar a su mamá, para tratar a su papá, para tratar a la hermana, al hermano. Es prudente porque lo sabe. ¿Ya? Entonces, yo podría hablarle a mi madre fuertemente, porque a veces se pasa, a mí me da pena con la hermana que la cuida. Pero yo tengo la hermana más poderosa y oro, y al otro día es una ovejita. Ese es bien extraño, pero la oración funciona. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí está. El sabio es el que entiende. Y si usted va a la Biblia, ¿qué dice? ¿Cómo le debemos hablar a los ancianos? ¿Qué dice a los ancianos? ¿Cómo debemos hablarle? Como a los padres. A los mayores, a los ancianos, ¿cómo le debemos de hablar? Eso está en la Biblia. Dice que a los ancianos le debemos de hablar animándolos, motivándolos. ¿Sí me entiende? Eso está en la Biblia. Y a las hermanas que son como de nuestra misma edad, ¿cómo debemos de tenerlas? Como hermanas. Y a las que son jovencitas, ¿cómo las debemos de ver? Como nuestras hijas. ¿Ya? Y a las que son mayores, como si fueran nuestros padres, ¿ya? Y esa sí no la dice Pablo. A las que son un poquitico mayor que nosotros, pues como a tías, ¿ya? Pero eso no lo dice Pablo. Pero bueno, lo que yo quiero decirle es mire lo bonito como la enseñanza de la Biblia, ¿sí? Porque ya usted en este momento dice, bueno, los sabios son los que, ¿qué? Comprenden, ¿cierto? Entienden. Y los prudentes son los que saben. Entonces, ¿cuál tiene más posibilidad de practicar lo que Seudo le explica? El sabio que llega a ser prudente y sabe, entonces se tiene el 100% de practicarlo. Pero esa es la línea que utiliza Cristo en nosotros. Pero nosotros los humanos queremos utilizar la otra línea. ¿Sí me entiende? Entonces la otra línea va a ser muy difícil. Porque yo no puedo cambiar un hermano que está acostumbrado a hablar de tal manera. Yo llego a España y me encuentro con el hermano Gastón y me habían dicho, allá hay un hermano que es aquí así, pero no, él no es así, es esto y esto. Y aunque me explicaron, yo me llevé mi sorpresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar. Por eso dice la Biblia de lo que es soportándonos unos a otros, ¿de qué? En humildad y también con amor. ¿Por qué? Porque nosotros, voy a poner un ejemplo acá. Vamos a poner esto. Esta es la persona. Mientras yo le predico el evangelio, yo tengo que soportar todas las cosas que hay en él. Escúcheme bien, tengo que soportarlo. Mientras yo le predico, ¿qué? El evangelio. Porque si yo no le soporto lo que él tiene, entonces ¿a quién le voy a predicar? ¿El rey Salomón era prudente o era sabio? ¿Cómo dice? El rey Salomón era prudente o era sabio. Era sabio y prudente, pero cuando se alejó la sabiduría de él, ya perdió todo, porque la sabiduría de Salomón se alejó. Hay un versículo que dice, y se fue la sabiduría, entonces comenzó a hacer esos altares a Moloch y a Astarot que quemaban a los niños y todo eso. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿ya? Mire, la Biblia dice, yo estaba en una enseñanza bíblica, y yo le iba a decir a la hermana Sandra que hiciera esa pregunta, pero la voy a hacer yo. Estaba dando yo, dice, compra la verdad y ¿qué? No la vendas.
¿Y cómo el que se la vendió a usted sí la vendió? Ahí le dejo esa tareita. La respuesta está en la Biblia claritico, pero ahí le dejo la tareita. Sí, porque si se compra la verdad, ¿y qué? Y no la vendas, pero al que yo le compré, él me la vendió. Eso está en Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. Ahora, ¿eso tiene explicación? Sí. Yo estaba dando la enseñanza a Michael y al hermano Manuel y soltó la risa el hermano Manuel cuando yo le dije así, hay que comprar la verdad pero no venderla. Y el que me la vendió a mí, ¿qué pasó? O sea, en pocas palabras, el sabio viene a ser la persona que sabe hacer lo correcto, y el prudente viene a ser el que sabe cómo, dónde hacer lo correcto. Practicar, exactamente. Es la parte final de esa, en sabiduría viene la prudencia y dice, la parte final es esta. Ahora, ¿por qué estoy yo dando esta enseñanza? Porque hay algo final que estamos viviendo en este tiempo y hay que hacerlo. Entonces vamos a seguir así rapidito, ya. Les dejo la tarita, hermano, de compra la verdad y no la vendas, ¿soy yo? A ver, quiero saber quién me trae la respuesta. A ver, el apóstol Pablo, ¿de qué no tenía necesidad de escribirle a los hermanos? Porque Pablo hizo ¿cuántas cartas? 21 epístolas, ¿cierto? 21 epístolas. Pero él dice que hay algo que no tengo de qué escribirle a usted, hermano Noé. ¿De qué no tenía él necesidad de escribirle? ¿Ya? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5.1. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 5.1? ¿Ya? Porque decir eso era que él ya los conocía bien. ¿Sí me entiendes? Y eso es algo muy bonito que uno pueda conocer las ovejas. ¿Sí me entiendes? ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 5.1? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hasta ahí nada más. El apóstol Pablo, ¿de qué no tenía necesidad de escribirle a los hermanos de Tesalónica? ¿Acerca de qué? De los tiempos y de qué más? Ocasiones. Y de ocasiones. Eso era una elegancia de los de Tesalónica, estaban bien instruidos. Yo no tengo que escribirle a ustedes eso de los tiempos, ocasiones, pero a los de Corintios sí les tengo que escribir. A los tal sí les tengo que escribir. Pero ahora viene una. ¿Por qué no tenía necesidad de escribirle acerca de los tiempos y de las ocasiones a los hermanos en Tesalónica? 1 Tesalonicenses, ahora 5.2. 5.2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está. Porque ustedes saben que la venida del Señor, les dice a ellos, será como ladrón ¿en qué? En la noche. Y deja hasta ahí, pero ya después viene la explicación. Entonces, si la venida del Señor es como ladrón, o sea, nadie sabe, hermana Sandra, ni usted ni yo, el día ni la hora. Entonces yo tengo que buscar una ecuación matemática. Si yo no sé cuándo va a llegar esa persona, ni el día ni la hora, como nos llega a nosotros, que nos llega ya el inspector. Usted no sabe ni el día ni cuándo va a llegar. Entonces, si yo no sé cuándo va a llegar el inspector, vamos a decir, ni el día ni la hora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, estar preparado, esa es la clave. Pero vamos a mirar ahora acá en qué es esto que no se sabe acerca del ladrón. ¿Qué es esto que no se sabe acerca del ladrón? Lucas 12:39. ¿Qué es lo que no se sabe acerca del ladrón? Que por lo menos el hermano está cuidando la casa, el hermano compra una casa y tiene allá muchas cosas, el hermano José, y yo le digo, hermano, aquí el problema es que hay mucho ladrón, así que esté pendiente, ¿ya? Entonces el hermano, ¿y a qué hora llega? No, eso no sabemos. Entonces mire lo que dice Lucas 12:39, ¿qué dice? Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea, si el padre de familia sabe a qué hora viene el ladrón, pues se prepara a esa hora exactamente y no dejaría minar ¿qué? Su casa. Pero ahora viene la siguiente. Si no se sabe a qué, si no se sabe la hora a qué ha de venir el ladrón, ¿qué debo entonces yo de hacer? Poner una cámara. Alguien puede decir lo relativo, poner una alarma, poner esto, sí, pucha, pero como en esa época no había alarmas, entonces, ¿qué debo yo de hacer? Eso
pensando en la venida de Cristo, ¿sí me entiende? Yo no sé el día ni la hora, hermano Enrique, nadie lo sabe, pero frente a eso, ¿yo qué debo de hacer? Entonces vamos a ir a Lucas 12:40, ¿qué dice? Perdón. Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mire, vosotros también estáis, ¿qué? Preparados. Óyeme, eso sí. Y luego ahí Pablo dice, ¿se lo dicen a ellos o no lo dicen a todos? A todos. Si aquel siervo malo, aquel siervo que es mi siervo, comenzara, no, el Señor tarda en venir y comenzara a irse por allá, dice, lo pondrá con los incrédulos y será su mayor tragedia que va a vivir. Pero por eso, ¿estar qué? Preparado. Entonces aparece la palabra ¿qué? Preparación, ¿ya? Y esa preparación es muy importante, porque no es una preparación para que usted pase el examen de la universidad o pase esto. Entonces es muy importante que la preparación nosotros la hagamos de acuerdo al estilo de ¿quién? De Jesucristo, ¿ya? Entonces en esa preparación, por eso la Biblia dice, entonces estarán durmiendo en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Óyeme, eso pega duro. Eso pega duro para los casados, ¿cierto? Para el soltero, pues, si se quedó, se quedó, pero para el casado pega duro porque o deja al esposo o deja a la esposa, imagínate. O se van los dos, pero Jesucristo es el que dice, estarán dos durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Porque es que ahí es donde viene el asunto. Nosotros tenemos que hacer todo con la justicia que se revela en el Evangelio. Recuerde que ¿qué es lo que tumba sobre el juicio? La misericordia. Nosotros somos, por naturaleza, debemos de tener ¿cómo es el alto título que dan más en la universidad? ¿El PH o el PH? ¿Cuál es el último? El PH en misericordia. En misericordia. Por eso la oración es un arma muy poderosa para nosotros, porque nosotros como no utilizamos lo otro, pues nos toca la oración, ¿allá? Y la oración de los rectos, ¿qué dice la Biblia? Es su gozo. Es su gozo. Y todo sacrificio debe ir ¿con qué? Con justicia. Y el que sigue la justicia, dice Dios ama al que sigue ¿qué? La justicia. Bueno, ya hemos llegado ahí. ¿Por qué me debo preparar? Sí, porque alguien me va a decir, hermano Henry, usted habla de preparar, o hermano Enrico, hermana Kelly, pero ¿por qué yo me tengo que preparar? Mateo 25:10, ¿por qué me tengo que preparar? Mateo 25:10, ¿por qué me tengo que preparar? Mateo 25:10, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Óyeme. Pero las que entraron eran las prudentes. Y las prudentes, para llegar a ser prudentes, ¿qué tenían primero que ser? Sabias. Después fueron sabias, ¿por qué? Porque entendieron. Y luego prudentes, ¿porque qué? Porque estaban preparados. Porque saben. Y si saben, ¿se pudieron qué? Preparar 100%. Léame nuevamente el versículo, ¿por qué nos debemos de preparar? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Óyeme, usted no se imagina la bendición esa. Ni yo me la puedo imaginar. Pero saber que uno está preparado es algo muy importante. ¿Sí o no? Porque uno puede decir, yo estoy con las cosas de Dios, pero no puedo saber si yo estoy preparado, ¿ya? Entonces, lo importante es saber si nosotros estamos ¿cómo? Preparados. Ahora, ¿todos nos queremos preparar, hermana Kelly? Claro, todos nos queremos preparar. Hasta el hermano Francisco. ¿Sí o no? ¿Se quiere preparar? Sí, hermano, todos nos queremos preparar. Pero viene la pregunta. ¿Y cómo yo me preparo? Pues ya saben ustedes que el que tiene sabiduría, que entiende, y el prudente, que sabe. Pero el prudente, ¿cuál es la característica más grande del prudente? Mira, la característica más grande del prudente dice, aun cuando el necio calla, es contado ¿por qué? Por sabio. El prudente tiene que saber en qué momento hablar, qué hablar, en dónde
y de a quién hablarle. Yo no le puedo entregar las piedras preciosas a alguien que no me va a valorar, porque se devuelve y ¿qué? Y los despedazos. Me pega un tiro. Sí, lo que le pasó a nuestro hermano. Entonces uno tiene que saber al hermano Charlie Kirk. Entonces, y lo mataron delante de su niña de 4 añitos, una tragedia muy grande. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Porque yo te voy a decir una cosa, por eso yo prefiero mejor orar, ¿ya? Orar por quiénes, por las personas. El hermano está ahí y mira, habla con alguien y ve que lo rechaza, no le gaste más, haga oración por él. Un día se va a acercar y va a decir, miren, sabe que me pasó esto y esto, quiero que usted me hable. Esa es la técnica. Mire, Jesucristo tiene todo el poder para hacer todos los milagros. Y llegó a una región y no hizo ningún milagro. ¿Para qué? ¿Por qué no? Él podía hacerlo, pero ¿para qué hacerlo en medio de un poco que no iban a creer? ¿Para qué gastar, bueno, iba a decir un dicho popular, pólvora en Zaburo, ya? Pero lo que yo les quiero decir es que por eso estoy ya diciendo todo esto, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos... Sabiduría o prudencia, faltó ahí prudencia. Ahí faltó prudencia. Porque es que Jesucristo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Cuando dice a toda criatura significa que yo voy y predico a toda criatura. Pero las que me rechazan, mire lo que dice Jesucristo. Si usted llega a una casa y te dan la bienvenida, quédese ahí. Pero si no te reciben, usted no se ponga a pelear con el dueño de la... Pero usted ¿por qué no? ¿Usted por qué rechaza esto? ¿Usted por qué? No. Sino, sacuda los pies y lo que bonito que dice, y vuestra paz volverá a vosotros. El hermano Manuel es muy entendido en la palabra y me hizo una pregunta. Hermano Henry, la Biblia dice, fórzalos a entrar. Entonces, ¿cómo sería fórzalos a entrar? ¿Cómo quedaría esa parte? Excelente pregunta. ¿Sí o no? Y yo la quiero compartir con ustedes. Cuando la Biblia dice, fórzalos a entrar, era a unas bodas, ¿cierto? Eran unas bodas del rey, del hijo del rey. Entonces ahora viene la pregunta. Fórzalos a entrar no significa que yo voy a estar ahí predicándole no, orar por ellos sí. Orar por ellos sí, eso es lo que dice la Biblia. Pero fórzalos a entrar es como Lot. Lot era un hombre de Dios. Y él miraba todo lo que hacía los sodomitas, los de Gomorra y todo. Y él preocupado porque todo eso, como esta gente se volvió unos animales ya. Parecen que no fueran seres humanos. Y entonces estaba en esa duda porque él, los ángeles le dijeron, tienes que salir de ahí. Y él tenía sus hatos de ganado y ovejas y ciervos y todo eso. Iba a salir con lo que tenía que puesto. Entonces él estaba, los ángeles ¿qué hacen? Lo agarran de la mano y lo llevan. Eso es, fórzalos a entrar porque él ya está ¿qué? Preparado, solamente que está dudando. ¿Sí? Pero si yo forzara a alguien a entrar en el evangelio, ¿esa persona lo haría de corazón o por obligación? Sí, ahí es donde está la diferencia y esto hay que entenderlo bien, hermanos. Esto hay que entenderlo bien. Pero si ya está preparado, venga para acá, hermana Patricia, prometemos que usted ya conoce las cosas de Dios. Ya, pero estaba un poquito como como mirando para el otro, no, que se pierda eso, nos vamos para el cielo. ¿Sí me entiende? Eso es fórzalos a entrar, ¿ya? Entonces ahora viene la parte esencial que yo quiero que ustedes miren, y eso es 25. Las prudentes saben ¿qué? ¿Qué saben las prudentes? ¿Qué es lo que saben las prudentes? Porque si saben, fue lo que entendieron, ¿cierto? Mateo 25:8. ¿Qué saben las prudentes? ¿Mateo qué? 25:4. ¿Qué saben las prudentes? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mire, eso es lo que sabían ellas. ¿Tomaron qué? El aceite. Tomaron juntamente con la lámpara que el aceite. Eso es las prudentes. Escúchenme bien, hermanas. Las prudentes. Es la parábola de la vivirena, ¿no? ¿Cómo dice?
Sí, ¿nosotros? No, es la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, sí. Entonces, las prudentes tomaron la lámpara y el aceite. Eran sabias, entonces lo entendieron. Eran prudentes, lo saben. Entonces lo pusieron en práctica. Tomó la lámpara y tomó el aceite. Porque una lámpara sin aceite No prende. no da luz. No da luz. Ok. Las insensatas, ¿qué era lo que sabían? Las que no eran sabias ni prudentes. ¿Qué era lo que sabían? Mateo 25:8. Mire lo único que sabían las insensatas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oye, eso era lo que sabían las insensatas. Miren, óyeme, nuestras lámparas están apagadas. Entonces un poquito para poderlas encender. Por eso es importante la sabiduría y la prudencia con la justicia que se revela en el Evangelio por fe. ¿Sí me entiendes, hermano Noé? Muy importante eso. Nosotros debemos de tener como dice, un rótulo que diga misericordiosos, porque estamos en el tiempo de ¿qué? De la gracia. ¿Sí me entiendes? Pero nosotros cuando vemos algo que no podemos, oración. Y eso lo entendemos cuando vivimos en el terreno. Pero si no tenemos ese terreno, nunca lo vamos a entender. Pero si tenemos el terreno, vamos a decir, aquí me toca amar y orar. Y estamos amando a una persona, no lo malo que está haciendo la persona, pero amamos a la persona. Y tengo que soportarlo mientras yo le predico que. Porque si yo no lo soporto, entonces, ¿a quién le voy a predicar? Yo anoche le estaba hablando a una persona y le estaba dando unas citas bíblicas. Y él es homosexual. Y él me decía a mí, es que el mundo anda muy mal. Él mismo me lo decía a mí. Y yo dije, pero mire, ¿por qué anda mal? Porque es que no oyen la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios y practicarla. Entonces ahora viene esta parte. ¿Qué más se debe hacer con el aceite? ¿Qué más se debe hacer con el aceite? Mateo 23:5. ¿Qué se debe hacer con el aceite? Porque nosotros, hermano, Mateo. sí, no, Mateo, no, Salmos 23:5. ¿Qué más se debe hacer con el aceite? Porque, hermana Patricia, usted no tiene una lámpara. Esto es totalmente espiritual. ¿Sí o no? Hermano Noé, usted no tiene una lámpara para echarle el aceite y tenerla encendida. Esto es totalmente espiritual. ¿Qué debemos hacer con el aceite? Puede leerlo, Salmos 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Muy bien. ¿Mi copa está qué? ¿Une qué? Mi cabeza. ¿Con qué? El aceite. Con aceite. Admira lo que es. ¿Ya? Con aceite. Ahora, ¿cuál lámpara debemos de tomar para las prudentes? ¿Qué lámpara debemos de tomar o qué lámpara toman las personas que son prudentes? La hermana Patricia, ¿qué lámpara usted como prudente debe de La tomar? que está llena de aceite. La que está llena de aceite o tomar el aceite. Sí, la que está llena de aceite, eso me pareció muy bien la respuesta. Porque yo tomo una lámpara que está vacía en un afán, ya no alcanzo a tomar el aceite. Entonces, ¿qué lámpara deben de tomar las prudentes? Salmo 119:105. ¿Qué lámpara? ¿Ya? ¿Qué lámpara? Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ya tomé la lámpara. Pero el aceite fue derramado ¿sobre qué? Sobre mi cabeza. Escúcheme bien. Porque la única manera de que, si ya he tomado la lámpara, que es la palabra de Dios, la única manera para que esa palabra de Dios me ilumine a mí primeramente, tiene que tener ¿qué? El aceite. Pero el aceite tiene que estar ¿en dónde? En mi cabeza. Ahora, para los prudentes, ¿cuál es el aceite que se debe tomar? Para las prudentes, ¿cuál es el aceite que se debe tomar? ¿Ya?
Porque es que aquí tenemos un problema. A mí me pueden vender un aceite, voy a poner un ejemplo, el aceite para la lámpara de esas Coleman, vamos a decirlo. Entonces, pero resulta que otro me dice, mire, llévese este aceite de cocina. Un ejemplo, ¿sí? Para la lámpara, que es la palabra de Dios, hay un aceite específico. ¿Ya? Quiero que vayan prestando atención por donde yo voy. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 5:4. ¿Cuál es el aceite que las prudentes deben de tomar? Apocalipsis 5:4. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 5:4, ¿cuál es el aceite que yo debo de tomar para ungirme la cabeza con este aceite? 5:4. 5:4, sí. ¿Seguro? Sí, 5:4, ese es. Y lloraba yo mucho ese. Sí, ese es. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Siga leyendo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y qué más? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hasta ahí llegamos. Entre ellas aparecieron 7 cuernos y 7 ¿qué? Ojos. Y usted sabe que el cuerno se utilizaba con aceite para ungir a quienes, a los reyes. ¿Sí? Dice, llevó el aceite en el cuerno Samuel y ungió a quien, a David. ¿Ya? Entonces, ahora viene, los 7 ojos, dice que son los 7 ¿qué? Espíritus. Espíritus de Dios. ¿Ya? ¿Enviados a dónde? Por toda la tierra. ¿Cuáles son esos 7 espíritus que Dios envió por toda la tierra? Isaías 11, 1 y 2. Vamos a mirar. ¿Cuáles son esos espíritus? ¿Ya? Por eso es que es importante cómo se enciende la lámpara. 11:10. 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hablando de Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento 6, y de temor de Jehová. 7. Eso estaba en Cristo y eran los 7 ojos que estaban mirando en la tierra. Ahora, con esos 7 espíritus, que son, está ahí el de sabiduría, el de inteligencia, el de temor de Jehová, es la manera con que usted, ese es vamos a decir, el aceite. Usted ya tiene la palabra, pero con estos 7, ese es el aceite para poder encender ¿qué? Para poder entender. Primero, el sabio ¿qué? Entiende. Y luego ¿qué? La prudente sabe. Entonces, ese es el aceite que estaba en los 7 brazos del candelabro. Estaba en los 7 brazos del candelabro, ¿ya? Ahora, el Espíritu Santo es el que le da poder a todo este sistema. ¿Ya? El que le da poder. Pero yo no puedo entender la Biblia si yo no tengo espíritu de ¿qué? De sabiduría. Si yo no tengo espíritu, incluso Pablo menciona. Dice, yo ruego a Dios por los hermanos, ustedes de Éfeso, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice, hermana Patricia, y luego dice, alumbrando ¿qué? Los ojos ¿de dónde? Del entendimiento. ¿En dónde está el entendimiento? Acá, y unen mi cabeza con ¿qué? Con aceite. Bueno, ahí vamos mirando. Pero tenemos la palabra, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los 7 espíritus? Ya lo vimos. ¿Qué les hará entender esos 7 espíritus de Dios? ¿Qué les hará entender? Isaías 11:3. Mire lo que les hará entender. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Mira, eso es tremendo. Yo voy a predicarle a alguien y yo llego y lo miro, o la miro. ¿Sí? Y la hermana Patricia me dice al oído, pasa esto y esto y esto. Las 2 cosas yo las tengo. Pero yo no voy
léale nuevamente, ni por lo que yo vea, ni por lo que yo oigo. Mire esta sabiduría. El 3 nuevamente, por favor. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Mire, lo hará entender en el temor de qué? De Jehová. De Jehová. No, Hago la pregunta, hermana Kaylee. Para yo entender el temor de Jehová, tengo que hacer ¿cuántos pasos? 8. Y si yo entiendo el temor de Jehová, ¿qué hallo, hermana Ivonne? la inteligencia. La sabiduría, el conocimiento. El conocimiento de Dios. Escúcheme bien que eso está todo en Proverbios del 1 al 5. ¿Y el conocimiento de Dios qué es? La inteligencia. La inteligencia. ¿Y el efecto de la inteligencia qué es? Apartarse de la- Apartarse del mal. Entonces, mire nuevamente, hay los 7 espíritus en Cristo. Y mire lo que dice el 3. ¿Qué hace esos 7 espíritus? ¿Qué facultad nos da? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Mire, le hará entender diligente en el qué. En el temor de Jehová. O sea que ese sabio tiene que saber los 8 pasos Sí. para entender el temor de Jehová. Pero ya como están los 7 espíritus, es facilito. ¿Y qué más? No juzgará según la vista de sus ojos. Entonces yo llego y miro al hermano Noel. Y hay alguien que lo juzga a usted por la vista. ¿Y yo? Yo no lo juzgo por la vista. Pero porque he entendido que el temor de Jehová, esos 7 espíritus que son el aceite en mi mente, por eso dice, hace entender. ¿Qué más dice? No juzgaré por lo que yo veo. ¿Y qué más? Ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Eso es. ¿Y qué más dice? Ahí acaba. ¿sí? Ahí acaba. Ni dirá. O sea, en otras palabras, yo voy a predicarle que el evangelio. ¿Sí me entiendes? Miren los errores que se cometen. Hermana Patricia, miren los errores que se cometen. Un predicador. Y esos homosexuales, es como Sodoma y Gomorra, Dios los va a destruir. Cristo no te mandó que hablaras así. Cristo te dijo, ir y predicar ¿qué? El evangelio. Ellos ya lo saben. Lo que yo tengo que darles ¿qué? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Dice que encontró había un hombre que lo asaltaron los asaltantes y lo dejaron casi medio muerto. Pasó un levita, allá que se quede con su problema, yo no me meto en eso. Pasó un sacerdote, que se quede con su problema. Y pasó un samaritano. ¿Y qué dice? ¿Movido a qué? Misericordia. Eso es lo que tiene que ser el predicador del evangelio. Movido a misericordia, dice que 2 cosas que usó. Primero, le limpió las heridas ¿con qué? Con vino. Y luego le colocó ¿qué? Aceite, para que no lleguen las moscas a poner los huevos, ¿sí? Y se encusane. Y luego lo llevó al mesón. Y le dijo, mira, todavía está muy débil, pero yo te voy a pagar, calculo un mes te pago, pero si se pasa más, yo vengo y pago el resto. ¿Usted cree que ese samaritano comenzó a decir, pero es que por eso le pasó, porque usted no tiene en cuenta, porque usted no sabe, porque le cayó mal? No, nosotros llevamos una buena noticia. Y esa es la sabiduría del cristiano. Y cuando tú llevas la buena noticia, tiene buen entendimiento. Y si usted tiene buen entendimiento, tiene que ser conforme a qué. ¿A qué? La palabra. ¿Y la cita bíblica? 119, 169. 119, 169. Muy bien, hermano Gilmar. Y nuestro entendimiento tiene que ser conforme a la palabra. Pero resulta que ahora nos toca con el último update que lo hace Cristo, conforme a las palabras de ¿quién? De Cristo. Por eso es que Jesucristo no se equivoca. Mire, hermano Noel, con la vara que usted mire, a usted lo van a medir y le van a colocar ventaja. No juzguéis para que no sea juzgado. No condenéis para que no sea condenado. Perdonad y seréis perdonados. Ese es el mensaje de Cristo. Créame que no es fácil entender eso, hermano Enrique, no es fácil entender eso, porque nosotros somos humanos. Pero cuando yo entendí eso, yo ya me di cuenta que el que produce en nosotros el querer como el hacer, ¿quién es? Jesucristo. Ahora, yo sí estoy obligado a predicar el evangelio, que es el que saca las muelas sin dolor.
Usted ni se da cuenta, cuando se da cuenta que usted es una nueva persona, nueva criatura es en Cristo, y usted ni se da cuenta. Si no pregunta a la hermana Patria, ni se dio cuenta y a qué hora yo resulté en esto. No, de verdad. La hermana Patria tiene su testimonio tremendo, pero por eso le digo, ella está calladita ahí, pero ella sabe. ¿Y quién hizo la obra? ¿Y usted cree que ella hubiera aceptado si alguien hubiera llegado a darle cancharazo y de todo? Nada, nada. Pero llegó una buena noticia. Por eso es que yo confío en las palabras de Jesucristo. Así la palabra que sale de mi boca no volverá a mí ¿qué? Vacía, sino que hará la obra. ¿Me están entendiendo? Que yo quiero que me entiendan esta línea. Porque esta línea es importante para usted estar entre las prudentes y entrar al reino de Dios. Mira, ni el Padre dará cuenta ¿qué? De los pecados del Hijo, ni el Hijo del Padre. Pero yo sí tengo la ¿qué? De destruirlo. Pero destruirlo ¿cómo? Ahí donde viene. Habían dos, el doctor Delgado y estaba otro en la televisión, estaban hablando. Yo, pero le hacía la pregunta al doctor Delgado. Mire, la Biblia dice que el padre que ama al hijo madruga a darle su garrotera. Ahí dice, con vara lo castiga. ¿Eso es literal o eso es algo simbólico? Entonces el otro decía, eso es totalmente literal. Dije, bueno, pero ahorita podía ser acusado por maltrato, por abuso infantil. Sí. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Y ahí es donde nosotros tenemos que saber contestar. ¿Ya? Ahí es donde nosotros tenemos que saber contestar. Hay muchachos, siempre aparece la oveja negra dentro de la familia. Y a ese le dieron más garrote que a todos. Y nunca cambió. ¿Sí? No, es verdad. Nunca cambió. Pero resulta que una abuelita se puso a orar por él. Y cambió y ahora es pastor. Ellos mismos testifican. Hermano, a mí me dan garrote y peor me volvió. Entonces, claro. Entonces ya me doy cuenta que termina mejor la segunda parte. Por las buenas. No, es que la misericordia siempre triunfa. Pero yo tengo las armas. Ahorita vamos a mirar. Por eso es que dice, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios. Por eso la sabiduría es muy importante tenerla. La sabiduría es importante tenerla. Miren, hermanos, más gano yo orando por mis hermanos que de pronto cogiendo al hermano Noé y empujándolo. Empujándolo, de pronto él me hace caso y entra allá, pero resulta que no ha tenido ¿qué? El cambio genuino. Pero si yo oro a Dios, Dios dice, Henry, no te preocupes que yo tengo una manera para cambiar a fulano de tal. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí yo te veo. Ahora, yo voy a predicar ¿qué es? El Evangelio. El Evangelio es lo que yo voy a predicar. Yo ahorita en estos días me mandaron una enseñanza de el hermano que me trasnochó me mandó una enseñanza de un hombre. Y utiliza muy bien la Biblia, vamos a decirlo, del Antiguo Testamento lo utiliza bien, pero se le olvida lo del Nuevo. Y ahí falla. Entonces dice, el arca de Dios estaba en la casa de Obed y Dios lo bendijo. Pasó a tal, el arca de Dios, donde está el arca de Dios hay bendición. Pero luego se contradijo. Y pasó al templo de los ¿qué? De los filisteos. ¿Y qué hubo? ¿Hubo bendición con el arca? Maldición. Maldición, había tumores, cáncer, de todo. Entonces, lo importante no es tener las cosas de Dios, sino tener las cosas de Dios a la manera de Dios y no a nuestra manera. Vuelvo y explico. Tener las cosas de Dios a la manera de Dios trae bendición, pero tener las cosas de Dios a la manera de nosotros no trae bendición. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que entenderlo porque estamos en los últimos tiempos. Ya para finalizar, porque voy corriendo, mire lo que nos dice ahora en Apocalipsis, leímos Apocalipsis 5:4, ¿cierto? Sí. ¿Sí fue ese? Isaías no- Bueno. Isaías. Isaías 11:3, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿por dónde fluye esos 7 espíritus en la tierra? ¿Por dónde fluye esos 7 espíritus en la tierra? Apocalipsis 1:20. Sabiendo que ya esos 7 espíritus, pues es el aceite. ¿Ya? ¿Qué dice ahí?
Apocalipsis 1:20. ¿Por dónde fluyen esos 7 espíritus en la tierra? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. Entonces, los 7 candeleros son ¿qué? Las 7 iglesias. Pero por los tubos fluye ¿qué? El aceite para que ellas ¿qué? Alumbren. Pero si no tienen la sabiduría, no tienen esos 7, no puede haber luz porque no hay aceite. Ahora viene la explicación. Efesios 1, 17 y 18. ¿Qué es lo que debe primero de alumbrar ese aceite? De las 7 lamparillas. ¿Qué es lo primero que debe de alumbrar? Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, alumbrando los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Volvemos a lo mismo. Unte mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Mi entendimiento está acá. Pero tenemos que tener espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento. Todos estos 7 espíritus que están en Isaías 11 y versículo 2. Para iluminar y nuestro entendimiento. Ahora, ¿con qué se enciende la lámpara? Si la lámpara de mis pies es tu palabra, ¿con qué se enciende la lámpara? Por eso el punto de vista no enciende la lámpara. Mi propio punto de vista no enciende la lámpara. Hermana Patricia, que no se le olvide esto. Si yo leo la Biblia y doy mi punto de vista, yo no enciendo la lámpara con mi punto de vista. ¿Con qué se enciende la lámpara? Mire lo que dice Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ahí está. ¿No es mi palabra como fuego? Entonces, ¿usted quiere encender la lámpara? Hermano Francisco, ¿usted quiere encender la lámpara? Usted quiere encender su lámpara para poder entrar a la boda del Cordero. Todos queremos. Pero ¿cómo yo enciendo mi lámpara? Con la misma palabra de Jesucristo. Escúcheme bien. Si yo leo la Biblia y doy mi punto de vista, no enciendo la lámpara. Pero si doy la palabra de Cristo, la enciendo. Eso está bien, bien bonito. Bueno, eso es para encenderla. ¿Qué tengo? A ver, ¿quién trajo? ¿Quién trajo ese fuego para encender la lámpara? ¿Quién la trajo? Lucas 12:49. ¿Quién trajo ese fuego para encender la lámpara? ¿Está bien, hermana Sandra? Ah, ok. 12:49. 12:49, sí. Y extendiendo su mano. No, Lucas. Sorry, qué pena. Lucas 12:49. ¿Quién trae ese fuego para encender la lámpara? Aquí quedamos todos ya curados. Créamelo. Lucas 12:49, mire lo que dice. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Eso está hablando ¿quién? Jesucristo. ¿Y qué era lo que estaba encendido ahí? Porque no era el Espíritu Santo, porque eso fue después, 50 después días de que Él ascendió a los cielos. ¿Qué era lo que estaba encendido? El Evangelio. Ese es el fuego. Pero si yo no predico el Evangelio, ¿cómo voy a encender yo la lámpara? Óyeme, qué enseñanza esta. Si yo no predico el Evangelio, ¿cómo voy a encender la lámpara? ¿Y la enseñanza qué es? Ahí está todo. Y entonces la lámpara se ilumina de luz. ¿Pero con qué? Con algo que es el fuego, que tengo que encenderla, que es ¿qué? El Evangelio de Cristo. Y resulta que en Cristo están los 7 espíritus, que es el aceite con que me ilumina toda esa enseñanza. Denle gracias a Dios que Dios nos ama. Y esta enseñanza es porque Él nos ama y quiere que usted y yo estemos en las bodas. Créamelo.
La única manera de encender la lámpara es con el evangelio. Fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quieres? Ya está encendido. Y lo único que estaba encendido era que la predicación del evangelio. No hay otra palabra con la que usted pueda encender la lámpara para entrar del reino de los cielos. Ahora, ¿y cuál es la luz en la lámpara? Proverbios 6:23. Yo la enciendo con el fuego que es el evangelio. ¿Y cuál es la luz de la lámpara? Juan. 23. Proverbios 6:23. El mandamiento es que lámpara y la enseñanza, esta es la luz. De ahí está todo clarito. Ok, ¿cómo se forma? ¿Cuándo? Bueno, esto sí es. Nosotros estamos ahorita en el tiempo final, pero ahora, ¿cuándo se firmó el Tratado de Paz y Seguridad? ¿Fue ayer o fue antier? En Israel. Antier. El Tratado de Paz y Seguridad, porque se llamó así, Paz y Seguridad. Ahora, vamos a leer ahora, como yo no tengo que escribir acerca de los tiempos ni de las ocasiones, porque ustedes ya saben que el Señor viene para unos de tal manera y para otros de tal manera, pero para que a mí no me coja como ladrón en la noche, yo tengo que estar preparado. Entonces, ¿qué debo yo de hacer cuando pasa algo así como lo que está pasando? Primera de Tesalonicenses 5:3. 5:3. ¿Qué dice? ¿Qué dice 5:3? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Óyeme. Y Cristo dice, estos son principios de dolores, pero ya ahorita comenzaron ya los dolores, son 3 minutos y para adentro, al hospital. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué? Les vendrá destrucción repentina, ¿cómo? ¿Quién es? Como la mujer que está encinta, lo que dijo Cristo. Estamos así cortiticos ya. 3 minutos. 3 minutos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto de las lámparas? Porque tenemos que tener las lámparas encendidas. Es tiempo final ya. Ya toca tenerlas encendidas. Debe estar antes de estar encendidas. Ahora, ¿por qué no nos sorprenderá aquel día como ladrón? Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5. ¿Cuándo fue firmado? ¿Ayer o antier? No lo encuentro. Ayer fue firmado la primera parte. Antier. Y ahora, ¿por qué no nos sorprende aquel día como ladrón? Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5. ¿Por qué no nos sorprende? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, somos porque somos hijos de ¿qué, hermano? De luz, hermano Francisco. Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5. ¿Somos hijos de qué, hermano? De luz. ¿Y cómo yo llego a ser hijo de luz? Teniendo la lámpara encendida. No, señor. No. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo yo llego a ser hijo de luz? Andar en tinieblas. No. No es estar con Dios. Volvemos a lo mismo. Yo quiero que ustedes enciendan las lámparas con ¿cuál palabra? ¿Con la que yo diga o con la que dice Cristo? Con la que dice Cristo. Por favor, hermano, búscame ahí Juan 12, 36 para que vea cómo llegamos a ser hijos de luz. Y encienden la lámpara Con la palabra. creyendo en la luz. Sí, usted creyendo en la luz. Me dijeron andando en la luz. Yo oí andando en la luz. Andando. Bueno, creyendo en la luz está muy bien. Los felicito. Ahora, ¿cómo nos dice 12:36? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. De esta manera usted enciende la lámpara. Ya me captó, hermano Enrique. Si yo recibo las palabras de Cristo, que es fuego, y meto en mi entendimiento por el conocimiento que yo tengo, por el aceite que hay en mí, entonces yo estoy encendiendo que mi lámpara. Pero lo enciendo solamente con las palabras de Cristo, porque fuego viene a echar ¿qué? En la tierra, y es el evangelio. Y ahí usted está encendiendo ¿qué? La lámpara. Ahora, eso es para ser hijos ¿de quién? Debemos de creer en ¿qué? En la luz. ¿Y quién dijo yo soy la luz del mundo? Dios. Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Pero al decir yo soy la luz del mundo, cambio la luz, ¿por qué?
Yo soy que la enseñanza del Evangelio. Entonces, hermanos, tomamos la palabra de Dios, que es todo esto, y es la lámpara. Pero la única manera, hermana, de encender esa lámpara en nosotros, acá, es que recibamos el aceite en nosotros y entremos encendiéndola con las palabras de ¿quién? De Jesucristo. Ya para terminar. Para terminar. Mateo 12:36. ¿Qué hago para que ese día de tinieblas no me sorprenda a mí? ¿Qué debo de hacer, hermana Patricia, para que ese día de tinieblas no me sorprenda a mí? ¿Qué debo de hacer? Mas yo os digo que toda... Mateo 12:36. No, Juan 12:36. Juan 12:36. Juan 12:36. ¿Y ahorita otra vez? Sí, no, el que yo le mandé a leer fue el 12... Mateo 36. 35, para que no nos sorprenda las tinieblas, 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermanos, ya saben cómo se prende la lámpara, ¿cierto? Más claro no puedo yo. Eso es mucha misericordia de Dios con nosotros. Mucha misericordia de Dios con nosotros, créanme. Así que ustedes hoy ya saben que por qué no podemos dar nuestra interpretación privada de las Escrituras. Porque así no vamos a prender la lámpara. Dando interpretaciones privadas, no. Jesucristo dijo, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiere decir? Ya está encendido. Y lo que estaba encendido en ese momento era la predicación de ¿qué? Del Evangelio. Con el Evangelio usted enciende tu lámpara. Así que, hermanos, cuando digan paz y seguridad, yo no tengo que hablarles de eso, ustedes ya lo oyeron. Vendrá destrucción repentina y no escaparán como la mujer que ya le llega a su hora. Así que, hermanos, oremos a Dios que todos podamos tener la lámpara encendida, que sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu entendimiento tiene que estar lleno de esa enseñanza, lleno de esa luz, pero al estilo de Jesucristo. Acuérdense bien, al estilo de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice, por eso Pablo dice, ya no vivo yo más, ¿quién? Es que tiene que estar Cristo. Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio un ejemplo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. No se le olvide esta enseñanza, hermano Noé, no se le olvide esta enseñanza. Esa es la manera para tener la lámpara que encendida. Amén, oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido, oh Dios mío, que tú seas siguiendo dándonos esta sabiduría, esta inteligencia, este conocimiento. Todo lo que se refiere a esos 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra que está a través de estas 7 iglesias. Padre Celestial, comprendiendo que la iglesia no son las 4 paredes, sino las personas en las cuales tú has depositado todo este conocimiento. Yo presento a todos los hermanos que están aquí en este lugar, Padre Celestial, y te pido que tú produzca en todos nosotros, por tu poder, produzca en nosotros ese querer de tener la lámpara encendida y el hacer de tener la lámpara encendida. Que podamos, Señor, que cuando llegue a la medianoche ese clamor, he aquí viene el esposo, podamos nosotros, Señor, no encender las lámparas, sino preparar todo para entrar inmediatamente al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Los presento a todos ellos y me presento yo también. Presento a los hermanos que están por las redes sociales, que ven en directo las enseñanzas bíblicas, y a los hermanos que mirarán en diferido. Señor, la confianza que tengo es que tu palabra no volverá vacía, sino que hará esa obra. Señor, por la fe, Señor, que yo pueda ver la lámpara de todos mis hermanos que están encendidas por ese fuego maravilloso de la predicación del Evangelio. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo para los 4 canales en YouTube. Dios les bendiga.